¿Qué pasaría si te dijera que un hombre, sin recursos ni ejército, se enfrentó a un ejército invencible y obtuvo la victoria más extraordinaria de la historia? La historia de Gedeón no es solo una batalla, es un milagro de fe. Y tú necesitas escuchar esto. La historia de Gedeón comienza en un periodo de gran sufrimiento para Israel. Durante 7 años, los madianitas oprimieron al pueblo de Dios, invadieron sus tierras, destruyeron cultivos y saquearon todo. Los israelitas desesperados se escondieron en cuevas y montañas para escapar de la destrucción. Clamaron a Dios y el Señor envió un profeta para recordarles su fidelidad y advertirles sobre la idolatría. Jueces 6, 1 y 10. Israel fue aplastado por el dolor y el hambre. Sus campos devastados, sus ciudades abandonadas, y todo parecía perdido. Pero, en medio de la desesperación, sucedería algo extraordinario. Mientras tanto, Gedeón, un joven de familia humilde, estaba trillando trigo en un lagar, un lugar utilizado habitualmente para pisar las uvas. Lo hizo en secreto para evitar que los madianitas le robaran la comida. Fue en ese momento que se le apareció el ángel del Señor y le dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Jueces 6, 12. El saludo le pareció extraño a Gedeón. No se veía a sí mismo como un guerrero y mucho menos como alguien poderoso. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué pasó todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaron nuestros antepasados? Sintió que Dios había abandonado a Israel. Pero el ángel respondió: «Ve con tus fuerzas y libra a Israel de manos de Madián. ¿No soy yo quien te envía?». Jueces 6, 14. Aún así, Gedeón dudaba. Él dijo: «¿Cómo puedo liberar a Israel? Mi familia es la más pequeña en Manasés, y yo soy la más pequeña en mi casa». Pero Dios aseguró: «Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como si fueras un solo hombre». Jueces 6, 15 y 16. ¿Cómo pudo él, un hombre pequeño ante Dios, ser elegido para una misión tan grande? El llamado de Gedeón revela algo importante: Dios no elige a los que están calificados, Él empodera a los elegidos. Y Gedeón, a pesar de sus dudas, dio el primer paso de un viaje que cambiaría la historia de Israel. Aunque escuchó el llamado de Dios, Gedeón todavía no estaba seguro. Pidió una señal para asegurarse de que el Señor realmente estaba con él. «Dios, necesito saber que estás conmigo antes de seguir adelante». Gedeón preparó una ofrenda, un cabrito y pan sin levadura, y la colocó sobre una roca, según las instrucciones del ángel. El ángel tocó la ofrenda con su bastón y un fuego sobrenatural consumió todo. Cuando esto sucedió, Gedeón quedó asombrado y, al mismo tiempo, aterrorizado. ¿Fue Dios? ¿Realmente me eligió? El ángel desapareció y un sentimiento de miedo se apoderó de Gedeón. Pero Dios, con su divina calma, le aseguró: «No temas, no morirás». Jueces 6, 17 y 23. Esa misma noche, Dios le dio a Gedeón su primera misión: destruir el altar de Baal y el poste sagrado que había en la casa de su padre. Este fue un acto audaz, ya que mostraría su oposición a la idolatría que había contaminado a Israel. Gedeón obedeció, pero lo hizo de noche, temiendo la reacción del pueblo. «Si la gente se entera», pensó Gedeón, «seré sentenciado a muerte». A la mañana siguiente, cuando la gente descubrió lo sucedido, exigieron su muerte. Sin embargo, Joás, el padre de Gedeón, lo defendió: «Si Baal es Dios, que luche por sí mismo». Jueces 6, 25 y 32. Gedeón estaba empezando a darse cuenta de que Dios realmente estaba con él, pero su viaje de fe apenas comenzaba. Enfrentaría desafíos mayores, donde necesitaría confiar completamente en el poder del Señor. Los madianitas y sus aliados, los amalecitas, se reunieron en el valle de Jezreel para atacar a Israel. Sus fuerzas eran tan numerosas como langostas y sus camellos no se podían contar. La amenaza era abrumadora. ¿Cómo podríamos, con tan pocos, enfrentarnos a un ejército tan grande?, pensó Gedeón. Fue en este contexto que el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Convocó a los hombres de Israel y un ejército de 32.000 personas respondió al llamado. Jueces 6, 33 y 35. Aún así,
Gedeón necesitaba más confirmación de que Dios estaba con él. Pidió otra señal, colocó un trozo de lana en el suelo y pidió que por la mañana la lana estuviera mojada por el rocío, mientras que el suelo a su alrededor permanecería seco. Dios respondió al pedido, y así sucedió. Pero Gedeón pidió una segunda prueba, invirtiendo las condiciones. Esta vez la lana debía permanecer seca y el suelo a su alrededor debía estar mojado. Una vez más, Dios respondió. Jueces 6, 36 y 40. ¿Dios realmente me responderá otra vez? ¿Puedo confiar en Él completamente? Estas señales fortalecieron la fe de Gedeón. No estaba solo, el Dios de Israel estaba a su lado. Sin embargo, Gedeón pronto enfrentaría un nuevo desafío que pondría a prueba su confianza aún más. Aunque los 32.000 soldados de Gedeón eran un ejército respetable, Dios tenía otros planes. Le dijo a Gedeón, tienes demasiado pueblo. Si les doy la victoria, Israel se jactará delante de mí, diciendo, mi propia fuerza me ha salvado. Jueces 7, 2. Tengo 32.000 soldados, pero Dios dice que son demasiados. ¿Cómo puede ser posible? Dios le ordenó a Gedeón que le dijera al ejército, cualquiera que tenga miedo, que se vaya a su casa. Inmediatamente se marcharon 22.000 hombres, quedando solo 10.000. Aún así, Dios dijo que todavía había demasiada gente. Le ordenó a Gedeón que llevara a los hombres a un arroyo y los observara beber agua. Solo 300 hombres se llevaron el agua a la boca con las manos, mientras los demás se arrodillaban para beber directamente del arroyo. Dios dijo, con estos 300 hombres te salvaré y entregaré a Madián en tus manos. Jueces 7, 3 y 7. Ahora solo me quedan 300 hombres contra un ejército enorme. Dios, esto es una locura. El ejército había sido reducido drásticamente, pero Dios quería dejar claro que la victoria vendría de su fuerza, no del número de soldados. Los 300 estaban a punto de enfrentarse a un ejército que parecía invencible. Con solo 300 hombres, Gedeón se enfrentaba ahora a un ejército que parecía imposible de derrotar. Los madianitas y sus aliados, los amalecitas, ocuparon el valle como una nube, y su número era incontable. Para cualquier estratega militar, esta batalla parecía una sentencia de muerte. ¿Cómo podemos ganar con solo 300 hombres? ¿Qué está planeando Dios? Pero Dios tenía un plan que no seguía las reglas humanas. Jueces 7, 12. Esa noche, Dios le dijo a Gedeón, levántate y baja al campamento, porque lo entregaré en tus manos. Pero si tienes miedo, ve primero al campamento con tu siervo Pura y escucha lo que dicen. Gedeón obedeció. Él y Pura bajaron sigilosamente al campamento enemigo y oyeron hablar a 2 soldados. Uno de ellos dijo, tuve un sueño. Un pan de cebada rodó contra la tienda y la derribó. El otro respondió, esa solo puede ser la espada de Gedeón. Dios ha entregado a Madián y a todo el campamento en sus manos. Jueces 7, 13 y 14. Este relato le confirmó a Gedeón que Dios tenía el control. Regresó lleno de fe al campamento de los israelitas y anunció, levántense. El Señor ha entregado en nuestras manos al ejército de Madián. Jueces 7, 15. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 grupos de 100. No portaban espadas ni lanzas, sino trompetas, tinajas de barro y antorchas. Este plan aparentemente irracional demostraría que la victoria vendría exclusivamente de Dios. Durante la noche, Gedeón y sus hombres se posicionaron alrededor del campamento enemigo. En el momento oportuno dio la orden. Los 300 hombres tocaron las trompetas, rompieron las tinajas y gritaron, a la espada por el Señor y por Gedeón. La confusión fue inmediata. Las antorchas iluminaron el campamento, mientras el sonido de las trompetas resonaba por el valle. Jueces 7, 19 y 20. Los madianitas se despertaron presas del pánico, creyendo que estaban rodeados por un ejército mucho mayor. En su confusión, comenzaron a atacarse unos a otros con sus propias espadas. Los que sobrevivieron huyeron desesperados, mientras los hombres de Gedeón los perseguían. Jueces 7, 21 y 22. La victoria fue completa. Los madianitas, que habían causado tanto sufrimiento a Israel, fueron derrotados.
El nombre de Dios fue exaltado y quedó claro para todos que esta batalla había sido ganada por el poder del Señor y no por la fuerza humana. Después de la victoria, los israelitas se acercaron a Gedeón y le dijeron: «Gobierna sobre nosotros, tú, tu hijo y tu nieto, porque nos libraste de la mano de Madián». Pero Gedeón se negó, diciendo: «El Señor se enseñoreará de vosotros». Jueces 8, 22 y 23. Aunque rechazó el título de rey, Gedeón pidió oro del botín de batalla y lo usó para hacer un efod, una pieza ornamental. Lamentablemente, esto terminó convirtiéndose en un obstáculo para el pueblo, quien comenzó a adorarlo como a un ídolo. Jueces 8, 24 y 27. Aún así, la paz fue restaurada en Israel durante los siguientes 40 años mientras Gedeón aún estaba vivo. Tuvo muchos hijos y una larga vida, pero su historia sirve como recordatorio de que incluso los más grandes líderes pueden cometer errores. El legado de Gedeón, sin embargo, está marcado por su fe y valentía al confiar en el plan de Dios. Demostró que la verdadera victoria proviene del Señor y no de la fuerza o el número de guerreros. Dios eligió a los más pequeños, los empoderó y demostró que para él nada es imposible. Conclusión: una lección de confianza en lo imposible. Dios no elige a los capaces, sino que empodera a los elegidos. Puede transformar al más pequeño en un gran líder y utilizar estrategias aparentemente irracionales para demostrar su poder. Cuando confiamos en Dios, Él hace lo imposible. ¿Y tú? ¿Estás listo para confiar en el plan de Dios, incluso cuando todo parece imposible? Comenta abajo. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte. ¿Qué otra historia bíblica te gustaría escuchar? Déjalo en los comentarios. Hasta la próxima.